¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, ahora sí comenzamos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, se escucha bien. gracias. creo que sí. Vale, comencemos de una vez porque ya les di 10 minutitos para que se vayan uniendo. Eh, Dos cosas antes de empezar. La primera es que Classroom sacó una nueva funcionalidad, la que está acá, esta que dice Meet. No sé cómo se verá en su pantalla, supongo que es algo bastante similar. Entonces ya no es necesario que les envíe un link cada clase. Ok, 5 y cuarto simplemente se unen a este link y los va a mandar una llamada donde ya solo cuando yo entre recién va a iniciar la llamada. Pero eso les digo para no tener que estar enviando este link cada vez. Simplemente ingresan al de acá que va a ser el link de todas las semanas, entonces ya no hay mucho problema. Ok, después del formulario. Aquí está. Uy, casi se ven las respuestas. Lo que pasó fue que hice primero una versión. Esa versión no me dio tiempo de acabarla y la dejé a medias. Y luego ya ingresé, terminé de corregir la versión, pero por algún motivo no se guardó. Entonces cuando se los envié no me di cuenta que se los envió la versión anterior y pues es la que tenía todavía fallos. Que si no me equivoco había una pregunta extra que no tenía respuestas y en unas respuestas no tenía sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces no se preocupe, lo voy a volver a enviar. Va a ser bastante sencillo. Va a ser bastante parecido. Obviamente no van a ser las mismas preguntas porque si no, no tendría chiste, ¿no? Entonces se los voy a volver a enviar para que ya para responder de nuevo junto con la tarea de esta semana. Ahora vi que, a ver, algunos dicen que pedí acceso y nunca me aceptaste la invitación. Me salieron varios, acepté a los que pude. Ahora, las personas que tenían cuenta institucional les dejo entrar directamente. Después, el formulario estaba bien. No sé por qué. A algunos les apareció una versión buena, por así decirlo, y a otros les apareció una versión mala. Para algunos tenía todavía una. Creo que era este. Mira, aquí sí está bien. Aquí sí está correctamente. Pero había uno en el cual aquí había una pregunta extra, la cual no tenía sentido. Y aquí creo que faltaban respuestas. Entonces, ya no tiene chiste que vean las respuestas porque les dije que voy a mandar otro. La idea es la misma, lo único que va a cambiar es las opciones que hay acá. Que al final esto les ha debido tomar 10, 15 minutos a lo mucho. ¿Ok? Pero simplemente lo voy a volver a enviar y ya. Sí, la primera vez respondí bien y me saqué cero. Sí, era porque había un error ahí. No sé por qué. Como les dije, hice una versión. La primera que no pude acabar a tiempo porque creo que tenía que salir, no recuerdo. Entonces lo dejé ahí para terminarlo después y ya después lo terminé, se los envié, pero por lo visto no se guardaron todos los cambios. Error mío también por no fijarme bien antes de enviar. Pero bueno, ya se los dije, se los voy a enviar de nuevo junto con la tarea de esta semana y ya. Sí, yo creo que hoy lo volveré a enviar. Entonces eliminar esta tarea, sí, la voy a eliminar. Si tenían dos, como les digo, la nueva tarea no hay mucho problema, que es igual bastante parecido. De hecho va a ser casi lo mismo. ¿Tiene sus clases grabadas? Sí, están acá. En la sección de YouTube. Clases grabadas. Y aquí tienen una playlist donde están todas las clases de todas las semanas. Que si no estoy mal, he subido todas, ¿verdad? 8, 15, 22, 29, sí están todas. Luego vi que alguien me puso un comentario acá. No me deja abrir el archivo. A ver, vamos a revisarlo. Ah, bueno, esto ya se los dije en clases. Tienen que hacer clic derecho, abrirlo en una nueva ventana y descargarlo. No creo que les deje visualizar acá porque es demasiado grande el archivo. Pero la idea es que lo puedan descargar. Ya no contará la nota entonces. No, ya no va a contar. Esta va a ser casi como una prueba, ¿ok? Ya, ahora sí. Entonces comencemos ya que hemos sacado esas dudas. ¿Qué es lo que vieron estas semanas? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, no estas semanas. ¿Qué es lo que vieron el jueves y ayer?
¿Qué temas vieron, por favor? Ya saben que pueden escribirlo también en el chat. Recién estamos en código, con el código BlueG. Ok, ¿vieron algún tema en específico? Estábamos viendo sobre figuras geométricas. Ok, vamos a revisar. Revisión de la programación. Esto ya lo vimos hace tiempo. Vale, entonces, a ver, primero, el único ejemplo en BlueG fue un robot que calculaba sería el acarreo de los números. Métodos, ok. Entonces ya vamos a comenzar ahora sí a programar. ¿Qué dudas tuvieron? Para que así yo no comience dictando tal vez cosas que ya saben. ¿Qué dudas tuvieron cuando estaban viendo las clases? Ya he quedado. Ok. A ver, aprovechando que estamos hablando del formulario, había una pregunta que decía que una clase no siempre puede tener atributos y métodos. A lo que entiendo, una clase no puede tener siempre atributos, pero métodos debería tener como mínimo, de lo contrario, ¿para qué se modelaría una clase? Ya. Es una muy buena pregunta, pero quiero ver explícitamente la pregunta para responderte lo que decía. ¿Ok? Vamos a checar. Era esta, ¿verdad? Una clase siempre debe tener atributos y métodos, ¿verdadero o falso? Es falso, porque bueno, a la pregunta es la que una clase siempre debería tener atributos y métodos. No, puede tener solo atributos o puede tener solo métodos, etcétera. Entonces la respuesta era falso. Ahora, lo que tú dices que si una clase debería tener siempre métodos, pues entramos un poco en debate. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a llamarle coordenadas, ¿ok? Coordenada. Ya. Entonces, por ejemplo, quisiéramos hacer una clase para modelar coordenadas. Una coordenada simplemente tiene una parte X y una parte Y, ¿verdad? Esto también me sirve para la persona que me dijo ejemplos de declaración y usos de variables. Entonces, una clase coordenada, nos estamos saltando un poquito el análisis previo. Voy a sacarme la pizarrita, que esto no es bueno, siempre hay que hacer el análisis primero. Deme un segundito que va a iniciar la pizarra. Ya. Entonces, una coordenada, ¿qué es lo que me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes estaban en cole, recuerdan que les hacía manejar el sistema X, Y, ¿no? ¿Ver? Y aquí había les decían 3 en X, 5 en Y, y tenían un punto acá, ¿verdad? Esto hacíamos en el cole, en geometría analítica, que se llamaba. No se preocupen que no vamos a entrar a detalles de matemática. Lo único que quiero hacer es una clase que me permita guardar estas coordenadas, 3 y 5. ¿Ok? Entonces me haré una clase que sea, voy a hacerlo a mano nomás para no tardar tanto. La clase que va a ser coordenada, vamos a poner core, va a tener una parte X, una parte Y, y métodos todavía no sabemos qué van a hacer. ¿Ok? Sí se está grabando, no se preocupen. Entonces voy a hacer primero eso. ¿Qué parte sería, qué tipo de dato sería X? ¿Qué tipo de dato creen que sería? Real o entero, exacto. Depende de qué la precisión. Muchas veces dijimos no hay una respuesta exacta. Mucho depende de qué quieres hacer. Puede ser un int, si es que voy a manejar coordenadas exactas. Puede ser un double, etc. ¿Ok? Entonces vamos a manejar como double. Double X y double Y.
Como duda, ¿ya les hicieron poner aquí private? ¿O no todavía? No, aún no. Ok, entonces esto lo vamos a quitar para que no se confunda. Ya luego vamos a ver a detalle. Entonces ya está. Vamos a escoger double. Ahorita vamos a entrar a detalles de tipos de variables y eso. Entonces, nuestra clase coordenada simplemente va a tener un punto X y un punto Y. Vamos a crear nuestro constructor. Ordenada. Ya después vamos a entrar a detalle de qué es el constructor, todo eso. Y vamos a recibir un double X y un double Y. X va a ser igual a core X, le vamos a poner core X, y aquí le vamos a poner core Y. Y va a ser igual a core Y. Y ya está. Con eso hemos creado una clase coordenada. Entonces, si te das cuenta, nuestra clase coordenada no tiene ni un método, no sabe qué hacer. ¿Y por qué te digo que entramos un poco en debate? Porque ya después, cuando estén avanzando un poquito, hay un tema que se llaman bad smells o malos olores, se le llama, que es simplemente una forma de decir aquellas cosas que no está, que si bien funcionan en el programa, no están hechas de una forma correcta o de la mejor forma posible. Y muchas veces da luego problemas, no permite que las clases sean mejoradas, optimizadas, etcétera, ¿ok? Como te digo, no es que el código no va a funcionar, pero significa que podría ser mejorado. ¿Y qué es ese bad smell? El bad smell dice que una clase siempre debería tener métodos, porque no tiene sentido una clase que solo guarde cosas. Pero hay mucha gente también que te va a decir que una clase tranquilamente puede no tener métodos y simplemente sirva para guardar cosas, ¿ok? Entonces ahí es un poco de a quién le preguntes si te va a decir que es correcto o no. Para mí es correcto tener clases que simplemente guarden datos, porque te permite organizar tus algoritmos, te permite organizar tu información, etc. Como esta, que es una coordenada que simplemente va a guardar estos dos puntos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ir viendo las dudas. ¿Cómo elegimos entre float y double? Te voy a mostrar tipos de datos en Java. Esta tablita siempre me sirve. Ya. Entonces aquí tenemos esta tablita. No sé si se llega a ver bien. A ver si haciéndole un zoom tal vez. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Float, coma flotante de precisión simple. Double, coma flotante de precisión doble. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de decimales que va a manejar un double es mayor que la que va a manejar un float. Y nada más. Esa es toda la diferencia que tienen. Entonces, ¿cuándo usar float y cuándo usar double? Ahí está la respuesta. Cuando necesites mucha precisión en los decimales, o sea, que significa que tengas una gran cantidad de decimales, utilizas un double. Cuando no necesites tanta, utilizas un float. ¿Ok? Este 32, por si acaso, no significa que va a tener 32 espacios para decimales o 64 para decimales, ¿no? Esto significa que utiliza 64 bits de memoria, que es otra cosa, ¿ok? Pero la única diferencia es que el float no es tan preciso como un double, pero después ambos cumplen la misma función, que es guardar valores reales, ¿ok? Nuevamente depende del contexto cuál vas a utilizar. Si yo quisiera usar mucha precisión en mis coordenadas, le pondré aquí float, ¿verdad? Si yo quisiera aquí mucha precisión, o no necesite tanta, capaz ni necesito decimales, le pondré int. Pero no hay uno correcto, todo depende de qué es lo que quieres hacer. Entonces lo vamos a dejar como double. ¿Siempre tiene constructor? No. Ahora sí nos vamos a hacer otros ejemplos. Adiós a esto y esto vamos a traer. Vamos a hacer una clase como antes. Persona, ¿ok? Persona. Ahora le vamos a poner usuario. Me queda mejor. Usuario. Entonces, ¿qué atributos puede tener? Ya hemos visto en la anterior clase que eran los atributos, etcétera. Así que para no perder tanto tiempo, vamos a decir que va a tener un CI, un nombre, y va a tener un correo. ¿Ok? Nombre, CI, correo y una contraseña. Me estoy inventando. Listo. Obviamente así no es como se maneja así en una aplicación real. La contraseña no se guardaría en el objeto, pero simplemente nos sirve para el ejemplo. Entonces esta es la clase que queremos modelar. No vamos a entrar en los métodos porque ahorita el objetivo es ver un poco qué es el constructor, ¿ok? Entonces,
es lo que queremos programar, lo que queremos modelar. Entonces venimos acá, creamos una nueva clase y colocamos el nombre. Recuerden que siempre debe iniciar con una mayúscula y debería ser en lo posible que sea singular, ¿ok? No usuarios, porque es una clase que va a crear, si bien crea hartos usuarios, va a crear objetos de tipo usuario, o sea, uno solo, ¿ok? Entonces generalmente se pone de singular. Entonces colocamos usuario y ya hemos creado nuestra clase. Le hacemos doble clic y ya podemos ingresar, y aquí podemos ver todo lo que nos pide, todo el lugar donde podemos escribir nuestro código. Si es que lo han analizado, si es que han leído un poquito qué es lo que hay acá, porque yo simplemente lo borro, ¿verdad? Y borro esto y nada más. Aquí nos dice un poquito, de hecho nos da pistas de cómo podemos crear una clase. Aquí nos dice escribe una descripción de la clase del usuario. O sea, nos dice que hagamos una descripción de para qué funciona esta clase. Tu nombre y tu versión, porque bueno, luego se hacen correcciones, se va mejorando, etcétera. Que eso no nos importa mucho. Lo importante acá es, si se dan cuenta, aquí están los atributos, el constructor, aquí nos dice constructor para objetos de la clase usuario. Y aquí nos dice los métodos, que es lo que vimos antes, ¿verdad? Esos métodos que es lo que nuestra clase sabe hacer. Entonces aquí nos está dando ejemplos. Obviamente nosotros lo borramos porque vamos a hacer los nuestros, pero ahí les da una idea de cómo se puede hacer. Entonces, lo primero es definir nuestros tipos de datos. ¿Qué tipo de dato podría ser int? Aquí no, si no recuerdan, les voy a anotar nuevamente los tipos de datos. Son int, double, boolean, string, char. ¿Ok? Vimos, ¿verdad? Los tipos de datos o no. Para que haga una pausa en esta parte, si no. Hola. ¿Vimos lo que eran los tipos de datos? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Ok. Sí, porque estaba dudando. Entonces, vemos el tipo de dato. Ahora sí, ¿qué tipo de dato creen que sería CI? Int. Ya, int CI. ¿Qué tipo de dato sería nombre? String, Ya, string nombre. ¿Qué tipo de dato sería correo? string, String. Ok, correo. ¿Y qué tipo de dato sería contraseña? String. Ok. Contra, vamos a poner, porque no tengo la ñ. Ya, entonces tenemos estos cuatro datos: CI, nombre, correo, contraseña. ¿Cómo creamos el constructor? Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es el constructor primeramente? Recordemos que este es nuestro molde, ¿verdad? Que nosotros dijimos, le vamos a dar datos, se van a llenar en estos lugares y va a crear un objeto de este tipo, un usuario. Entonces cada vez que le demos datos se crea un nuevo objeto de este tipo. ¿Cómo programamos esa parte en la que yo les digo que tenemos que darle los datos? Ese es el constructor. El constructor es el medio con el cual nosotros le pasamos los datos al molde para que nos devuelva un objeto. ¿Ok? El constructor es bastante sencillo, simplemente viene con public. De hecho, public ni siquiera es obligatorio, pueden obviarlo. Y el nombre de la clase. Y paréntesis y corchetes. Y ya está el constructor. ¿Ok? Como les digo, pueden poner public. Yo siempre pongo public antes de cualquier cosa. Si bien no es necesario, porque si no pones public, significa que esto es público. ¿Ok? Así que digamos que si lo pones es redundante, pero a mí me gusta ponerlo porque hace que el código sea más entendible. Pero ya es cuestión de gustos. Yo siempre lo voy a poner, como les digo, para que se haga más entendible. Ahora, aquí nosotros le decimos los datos que le vamos a enviar. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos un CI, necesitamos un string nombre, un string correo, un string contraseña. Esto lo vamos a agrandar para que se vea mejor. Y ya está. Entonces estos son los cuatro datos que yo necesito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente CI va a ser igual a CI, nombre va a ser igual a nombre, correo va a ser igual a correo, contra va a ser igual a contra. Para diferenciarlos un poco pueden hacer, por ejemplo, CI constructor, o sea, CIC, que significa CI del constructor, nombre del constructor, correo del constructor, contraseña del constructor. Entonces le aumentan aquí las Cs, etcétera.
Y ya está, con esto hemos creado nuestro constructor. Si lo podemos poner a prueba, por ejemplo, si hago clic derecho y le damos a nuevo usuario, aquí me pide todos esos datos. Por ejemplo, me pide un CI, me pide un nombre, por ejemplo, le vamos a dar Fernando. Me pide un correo, le vamos a dar algo@gmail. Y nos pide una contraseña que va a ser papas. Listo. Entonces le damos a OK y... me dice que el número es muy largo. Qué raro. Está la hora. Ya está. Entonces ya hemos creado mi objeto, que lo podemos ver en la parte de acá abajo. Si yo le hago clic, podemos ver aquí sus datos. Por ejemplo, me dice su CI es 78437, su nombre es Fernando, su correo es tanto y su contraseña es tanto. Y puedo crear la cantidad de objetos que yo quiera. Por ejemplo, le puedo dar aquí otros números, le puedo dar otro nombre, le puedo dar otro correo, Gmail, y le puedo dar una contraseña, no sé, contraseña. Listo. Entonces ya hemos creado varios objetos. Aquí está uno y aquí está el segundo. Como podemos ver, cada uno tiene sus propios datos que por algún motivo no quiero mostrarles. Ahí está. Si bien son objetos de la misma clase, cada uno tiene sus propios datos. ¿Verdad? Aquí tenemos CI, este objeto tiene sus propios datos y este tiene sus propios datos. Porque son dos objetos de la misma clase, si bien los atributos son los mismos, los valores son los diferentes. ¿Por qué no le dijo error? ¿Dónde tenía que decirme error? ¿En qué parte tenía que darme un error? ¿Por qué me dijo error? No me dijo error, simplemente puso un número muy grande. Vamos a poner aquí. Y aquí ya. Entonces, lo que pasó fue que puso un número demasiado grande. Como les dije, int tiene un límite. Entonces, cuando le di un número muy grande, me dice el número entero es demasiado largo. Por eso me da un error, ¿ok? Y entonces, ahora sí, vamos a los detalles. ¿Por qué declaro dos veces cada dato? ¿Te refieres a esta parte del constructor, Juan? Ya, vamos a entender cómo funciona el constructor, ¿ok? Voy a poner un comentario. Esto es un comentario en bloque, significa que todo lo que esté aquí adentro no se va a ejecutar en el código. Pero ustedes pueden escribir aquí lo que quieran y el código va a seguir funcionando, ¿ok? Entonces, tú comienzas con tus datos en tu cabeza, ¿no? Digamos que esta es tu mente. Y vamos a decir aquí los datos son... en tu mente el CI es... tantos. Nombre es... vamos a decir Federico. El correo es algo@gmail. Y... la contraseña es unos números al azar. Listo. ¿Ok? Estos datos están en tu mente. O sea, ¿a qué me refiero? Es lo que tú quieres ingresar al sistema, ¿no? Tú quieres crear un objeto que tenga este CI, este nombre, este correo y esta contraseña. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero ingresar estos datos a la computadora. ¿Cómo lo hago? Mediante el constructor. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no puedo colocar estos valores directamente acá. ¿Ok? Primero tengo que... crearlos para después poder darles unos valores. Para eso utilizo el constructor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estos datos yo los voy a guardar acá. ¿Qué significa? CIC va a ser igual a esto. Nombre va a ser igual a esto. Correo C va a ser igual a esto. Y contra C va a ser igual a esto. ¿Ok? Entonces, quiero el nombre C. Cuando tú estás ingresando los datos a la computadora, primero estos valores van a venir a estas variables. ¿Ok? Eso significa que CI va a venir a este valor, nombre va a venir a este valor, este correo va a venir acá y esta contraseña va a venir acá. ¿Por qué? Como te digo, no puedes colocar estos valores directamente acá. ¿Sí? Solo cuando utilizas el constructor recién se crea todo lo demás. Es como si estas variables no existieran antes de que se ejecute el constructor. Entonces por eso necesitas sí o sí utilizar esto
para que estas variables existan. Entonces tú le das estos valores a estos, y ahora que están en estos valores, lo que tienes que hacer es llevar de acá a acá, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo acá. CI va a ser igual a CIC, nombre va a ser igual a nombre C, correo va a ser igual a correo C, contra va a ser igual a contra C. Entonces lo que tú estás haciendo es, el dato está en tu mente, ¿verdad? De aquí voy a hacer una pizarrita. Sniping tool. Ya, para poder dibujar. Entonces, el dato está en tu mente, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una personita. Y aquí están los datos, ¿verdad? En tu mente. Una burbujita. Y aquí están los datos. Tú quieres ingresar estos datos a la computadora. Entonces, para poder hacerlo, primero los vas a traer acá. Acá a estas variables. Y de estas variables van a venir acá. ¿Ok? Entonces se van a guardar en este valor. Y obviamente este valor es este, ¿verdad? Aquí lo has declarado y aquí simplemente le estás dando un valor. Porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que se termina el método constructor, todas estas variables dejan de existir. ¿Ok? Una vez que llegas a esta parte del código, todo lo que tú has declarado aquí adentro, que son... uy, no puedo borrar. Ahí está. Todo lo que tú has declarado aquí adentro, incluidas estas variables, van a desaparecer cuando tú llegues a esta parte del código. ¿Ok? Entonces por eso tienes que guardar estos valores en estas variables. Y lo que estamos haciendo acá. Tú tienes tus valores, los guardas acá, de acá lo traes acá, lo guardas en CI, y ahora CI se va a quedar mientras el objeto viva. Y ese es el objetivo del constructor. ¿Los comentarios tienen un formato? No, no tienen ningún formato. Simplemente tienes que colocar eso, la barra, asterisco, asterisco, barra. Y dentro de esto tú puedes escribir lo que quieras. Ok, ahí el tipo de datos de los comentarios de contraseña sería un entero. Perdón, te escucho bien bajito. El tipo de datos sería un entero en contraseña. ¿Puedo? Comentario. Ok. Ah, no. No necesariamente. Puedes guardar un número dentro de una cadena. Sí, lo puedes guardar dentro de dos paréntesis como una cadena. Ok, si bien es un número, para el código, para tu ejecución, está contando como una cadena de números, por si acaso. ¿Okay? Es un string. Si bien son puros números, está trabajando como un string. Ahora sí hay formas de convertirlo a números, ¿ok? Pero tienes que tener cuidado en eso. Sí, vamos a checar eso. Pero antes, ¿se entendió cuál es la idea del constructor? O alguien que no le esté quedando claro cómo funciona el constructor, cuál es la idea del constructor. Como les digo, el constructor es simplemente el mediador, por decirlo de alguna forma, entre tu mente y el código. Es la herramienta que utilizas para llevar estas variables a tu clase. Bueno, a tu objeto, perdón. Hago una consulta. Cuando la inicializas con un constructor, las variables te sirven para toda la clase, ¿verdad? Y cuando las inicias por parámetro de un método, solo te sirve para el método. Exacto. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Vamos a crearnos un método ejemplo. Ok, es un método, le voy a poner void para simplemente poner el ejemplo. Esto es un método, ¿verdad? Va a ser de tipo público. Nuevamente el público no es necesario, pueden ahorrárselo, pero a mí me gusta ponerlo para hacer el código más entendible. Y el nombre del método, etcétera. Aquí puedes recibir variables, todo lo que quieras. Como dijo su compañero, todo lo que tú declares aquí adentro, por ejemplo, nombre, uy no, se parece el de arriba, string, algo, va a ser igual a, perdón, listo, int dat va a ser igual a 20, listo. Ahí, deme un segundo, por favor. Ya, perdón, quería estornudar. Ok, entonces todo lo que tú declares aquí adentro, ojo, declarar, ¿qué significa eso? De ponerle el tipo y el nombre de la variable. Estás creando las variables, ¿ok? Todo lo que tú vas a declarar dentro de un método, al llegar a este punto, o sea, cuando termine el método, dejan de existir, ¿ok? Y estas variables mueren. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes hacer public void ejemplo 2, le vamos a poner. Usted, por ejemplo, para imprimir en pantalla, system.out.print, o mejor, string, saludo, va a ser igual a hola más algo, ¿ok? Esto nos da un error. Ustedes me dirán, pero aquí está la variable algo.
esto es lo que se le llama el alcance de una variable. En programación orientada a objetos, por si acaso, cuando tú creas variables dentro de un método, al terminar el método mueren, dejan de existir. Eso significa que para esta parte del código, esta variable no existe. Tú la puedes ver, ¿ok? Pero tienen que mentalizarse eso. Todo lo que tú crees, o sea, declares variables aquí adentro, al terminar, desaparecen. Por eso los demás métodos no pueden utilizarlos. Lo mismo pasa con estas variables. Aquí se están creando y tú le estás dando los valores, ¿verdad? Los valores que dijimos que vienen de tu mente. ¿Qué es lo que pasa si llegamos a esta parte del código? Digamos que lo voy a comentar. Ok. No hemos hecho esta parte. Entonces, como esto es como si no existiera, a lo mejor lo saco directamente. Aquí me va a dar error, lo voy a comentar también. Entonces, estas variables se están creando acá, ¿verdad? Porque las estamos declarando, le estamos dando el tipo de dato y el nombre de la variable. Y el valor se lo estamos dando nosotros a través del teclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas variables se crean acá y al llegar a esta parte del código, digamos que aquí tenemos más cosas, al llegar a esta parte, dejan de existir estos valores mueren, desaparecen. Porque no se olviden que el método constructor es un método especial, pero no deja de ser un método. Significa que sigue las mismas reglas de los demás métodos. Que todas las variables que se crean aquí adentro, al llegar a este punto, van a dejar de existir. Es por eso que hacemos esto. Estamos haciendo esta parte del código de forma que podamos guardar todos estos valores, ya que estas variables de la clase no van a desaparecer hasta que el objeto desaparezca. ¿Ok? Suena un poco rebuscado y es poco a poco se van a ir acostumbrando a esta forma de pensar de los objetos, pero recuerden que las variables de que están acá, las de instancia, eso yo les recomiendo que se lo anoten, incluso tomen nota si es que tienen algún cuadernito o algo. Las variables de instancia existen hasta que el objeto desaparezca. Mientras el objeto siga con vida, estas variables van a seguir existiendo. Las variables que se utilizan dentro de los métodos, las que se declaran dentro de los métodos, mueren al finalizar el método, o sea, al llegar a esta parte del código. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Lo que se le denomina alcance de la variable, por si acaso. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, Aux. Ya. Entonces, ok, voy a checar. Auxi, para hacer los comentarios si tienen formato, eso ya respondimos. Sergio, Auxi. El eje no declara las variables en la clase, lo declara directamente en el método. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que les acabo de explicar. Que las variables que tú creas aquí adentro van a desaparecer al terminar el método. ¿Ok? Tú lo que creas aquí adentro, tú lo que hagas int, etcétera, al terminar ¿cómo se llama? El método, van a desaparecer. ¿Ok? Luego, alguien me preguntó hace un momento de... ¿Puedo tener dos veces? No. Alguien me preguntó algo de dos métodos. Digo, dos constructores. Sí, está. La última pregunta era. En realidad puedes tener la cantidad de constructores que quieras, infinitos. También puedes tener 0, ¿ok? Pero tú puedes tener la cantidad de constructores que quieras. Por ejemplo, vamos a tener otro. Este le vamos a llamar el constructor por defecto, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer CI va a ser igual a... Y aquí yo le voy a dar los valores. Nombre va a ser igual a vacío. Correo va a ser igual a vacío. Conta va a ser igual a vacío. Ok. Y en lugar de ponerle esto, vamos a poner 0 o menos 1. Ok. Algo que pasa es bastante común es que cuando tú estás creando objetos, a veces no quieres darle los valores al inicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si tú estás creando un usuario? Pero cuando estás creando el usuario no siempre va a tener una contraseña al inicio, ¿verdad? O el CI se lo puedes pedir después, etcétera. Puede ser que no requieras todos los datos a la hora de crear el objeto. A veces para eso se utiliza el constructor por defecto, que es lo que le vas a dar valores que tú sepas, que significa que el objeto todavía no tiene los valores que deseas, pero ya existe. Por ejemplo, si aquí le damos a nuevo, y aquí vemos los dos constructores. El anterior que me pide los datos, y el segundo que aquí no me pide nada. Si le doy clic, le doy a OK, ya me queda un objeto. Y si vemos sus valores, me está dando los valores por defecto que les había comentado hace un momento. Y esos pueden tener la cantidad de ¿cómo se llama?
de constructores que ustedes quieran. Entonces aquí podemos aumentar más. Public, usuario, por ejemplo un tercer constructor en el cual solo conozco el nombre. Entonces voy a recibir aquí un... Me está marcando un error. ¿Por qué me dice? No pueden existir dos métodos iguales. Si bien aquí el nombre es el mismo, si se dan cuenta la cantidad de parámetros es diferente. Entonces si aquí yo pongo string nombre del constructor, vemos que ya no me marca error. Entonces tú puedes tener la cantidad que quieras. Entonces C va a ser igual a -1, por ejemplo. Nombre va a ser igual a nombre C. Dependería del parámetro, ¿no? Ajá. Entonces tú aquí puedes quedarte la cantidad de constructores que quieras, depende de la situación. No, nuevamente, no hay una regla general, depende del análisis que quieras conseguir, etcétera. Tal vez no requieras, tal vez en ningún momento te pueden dar todos los datos. Capaz la contraseña no sé, se genera automáticamente, yo qué sé. Entonces puede ser que no siempre necesites el constructor con todos los datos. Puede ser que requieras un constructor con un solo dato, puede que no necesites ningún dato y le des valores por defecto, lo que se le dice. Ok, pero puedes tener la cantidad de constructores que quieras. Pero no podría tener un constructores con el mismo parámetro, ¿no? No, no puedes. Por ejemplo, puedes hacer un public usuario. De hecho, si haces esto, vamos a seleccionar la misma cantidad de atributos, pero los vamos a desordenar. Aquí vamos a tener el string al inicio. Aquí vamos a dar como espacio y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no me marca error. ¿Por qué? Porque si bien son el mismo tipo de... Si tienen el mismo nombre, tienen la misma cantidad de atributos, incluso tienen los mismos atributos, lo que está diferente es el orden. Entonces es totalmente válido, ¿ok? No les va a marcar ningún error. ¿Cuál es la regla? Que dos constructores, aquí se les va a poner, dos constructores no deben tener la misma cantidad de parámetros si es que... O a ver, ¿cómo se los puedo escribir? Dos constructores no deben tener la misma cantidad de parámetros si es que los tipos de las variables están en orden igual, están en igual orden. ¿Qué significa esto? Que pueden tener los mismos tipos, recuerden que este es el tipo. Pueden tener los mismos tipos, etcétera. Lo único que tienen que cambiar es el orden, ¿vale? Ya les va a permitir. Aunque es muy rara la situación en la actual, no van a tener que hacer esto, pero puede pasar. No me gustó cómo quedó, así que lo voy a borrar. Y ya está. Aux, en este caso estamos creando un constructor que le da valores por defecto. No sería como que algo, se podría decir en vano, crear ese constructor, ya que le podemos, arriba lo podemos, a las variables lo podemos declarar e inicializar a la misma vez. ¿O cuál sería la diferencia? Sí, de hecho tienes toda la razón. Podemos hacer eso, ¿verdad? Igual a -1. Igual a, por ejemplo, igual a, y aquí igual a, ya está. Entonces lo que hemos hecho aquí es crear las variables y le hemos dado unos valores por defecto. O sea, aquí sería echado esto, ¿no? No necesitaríamos. Si bien es correcto, se puede hacer esto. Lo más aconsejable es dejar las variables de instancia vacías, ¿ok? Porque puede darse el caso de que tal vez dentro quieras hacer algún cálculo, etcétera, o necesites que la variable esté vacía de inicio. Como te digo, no estaría mal, puedes hacer eso, pero lo ideal es que las variables de instancia estén como están acá, vacías, no tengan ningún valor, simplemente se hayan creado y el constructor se encargue de darle sus valores iniciales, ¿ok? Simplemente para hacerlo el código más ordenado, más legible y para evitar tal vez algunos problemas después. Porque tal vez en algún constructor requieras que, no sé, situaciones hipotéticas. Este era el por defecto, ¿verdad? Entonces tal vez no requieras que, digamos, aquí vamos a quitar la contraseña. Entonces aquí en contraseña tendrás que CI va a ser igual a CIC, nombre va a ser igual a nombre C y correo va a ser igual a correo C. Ya está. Entonces, y tú necesitabas que contraseña se quede como nulo, ¿ok? Porque cuando lo estás declarando aquí está nulo. Entonces lo que tendrías que hacer sería contra igual a null, etcétera. Porque aquí estaba asumiendo lo que dijimos antes, ¿no? Que estaban con estos valores.
Entonces, para evitarte esto, es mejor dejarlo como valores sin inicializar y mejor en el constructor modificarlos. Incluso para hacerlo el código más legible. No muchas veces puedes leer porque aquí lo hace nulo, aquí lo inicia, etcétera. Es para hacerlo también el código un poco más entendible. ¿Okay? Como consejo te recomendaría que siempre intentes dejar las variables de instancia vacías, sin darles valores iniciales. El único caso en el cual es aconsejable darles valores iniciales cuando haces una constante. A ver, esperen, déjeme recordar cómo se declaraban constantes en Java. Se me olvidó la palabra clave. Final o final. Final, ¿verdad? Ah, cierto, era final. Me estoy confundiendo con C++, que es constant. ¿Ok? Entonces, si tú quieres hacer una variable constante, le pones final, por ejemplo, no sé. Algo, porque no se me ocurre nada. Final int algo. Igual a 5, ¿ok? ¿Qué es lo que significa esto? Que esta variable no tendría que ser cambiada. Que si tú haces aquí algo igual a 4, por ejemplo, nos va a marcar un error. Porque me dice la variable, no puedes asignarle valores a una variable constante, ¿ok? Cuando se utilizan constantes, por ejemplo, cuando haces final double pi igual a 3.14, porque si se dan cuenta, pi nunca va a cambiar, pi siempre va a ser 3,14, bueno, bla, 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 todo, ya saben lo largo que es pi, de hecho creo que es infinito, ¿verdad? Entonces, son donde utilizas constantes en variables que sabes que su valor nunca va a cambiar, y aquí sí les puedes asignar el valor, la sección de variables de instancia o variables de clase, ¿ok? ¿Por qué la palabra final? Eso es algo que vamos a ver después, pero final significa que es una constante, lo que significa que una vez le des un valor, no lo puedes cambiar con nada. ¿Okay? Tú no puedes hacer, por ejemplo, aquí pi igual a 2.0, por ejemplo. Te ha marcado un error, te dice no puedes asignarle ningún valor a pi porque es constante. Y es lo único de especial que tiene una variable constante, ¿ok? Tú le das un valor y ya no lo puedes cambiar nunca más. ¿Qué pasa si no le das un valor al inicio? Te pide que sí o sí le des un valor a la hora de inicializar la clase. Me está marcando un error, me dice pi no tiene ningún valor inicializado, es una constante, tienes que darle un valor sí o sí antes de crear el objeto, ¿ok? Es lo que te está diciendo Java. Y esto es como una variable constante. Tal vez no las usen casi nunca, no es muy común, pero sepan que existe. La voy a dejar acá por si acaso. Y ordenar un poquito el código ya. Ok, hasta acá. ¿Alguna duda? Ok, ¿puedo repetir sobre las variables de instancia, por favor? Claro. Las variables de instancia son estas. Olvídate de la constante, ¿ok? Esto lo vamos a dejar comentado. Estas son las variables de instancia. Recuerdas que cuando estábamos creando nuestras clases, nosotros definíamos aquí lo que eran atributos. Por si acaso, atributos, variables de clase, variables de instancia, son sinónimos, ¿ok? Todas significan, todas hacen referencia a estas variables. Las famosas variables. Yo les digo variables de instancia, pero también se le conocen como atributos. Tienen más nombres, ya no recuerdo, tienen varios, pero todas hacen referencia a lo mismo. Entonces estas variables que están acá, lo voy a traer acá, son estas, los atributos que hemos definido durante la hora de pensar, ¿no? de plasmar nuestro pensamiento en una clase. Estas son las variables de la clase, son sus atributos, son los que llevan los valores que tú le das a la hora de asignar. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que no le asigne nada. Entonces, los atributos están con estos valores: CI, nombre, correo, contraseña, etcétera, ¿ok? Pero estas son las variables de instancia. Ya vimos la anterior clase y les expliqué a detalle cómo funciona el proceso de crear una clase, ¿no? Tú le das los datos acá. Este es el molde, recuerda, porque aquí no se va a cambiar nada. Aquí simplemente tú le estás diciendo como en un formulario, en un molde, qué es lo que tendrán que hacer los objetos que salgan de esta clase. Y tú le estás diciendo que cada objeto debería tener su CI, su nombre, correo, contraseña, debería tener todos tus constructores, debería saber hacer todas estas cosas, etcétera, ¿ok? Entonces recuerda que en el proceso de crear un objeto, tú vas a agarrar los datos, los vas a almacenar acá y vas a crear un objeto que tenga estos valores, ¿verdad?
Y cada vez que creas un objeto se van a volver a crear estas variables y cada uno va a tener sus propios atributos con diferentes valores, etcétera, ¿ok? Si no me entendiste muy bien, Nicole, sigue preguntando, tal vez con la parte específica que no entiendas, para que me enfoque justamente en eso, ¿ok? Usted dijo que los constructores son métodos, pero ¿por qué no pones el método en el modelo de clase que hizo? Te refieres a este, ¿verdad? A este. ¿Por qué no lo pongo aquí el método constructor? Porque ¿cómo se diría esto? Por convención, esta anotación de clases, esta es de UML. Aquí no se ponen ni los métodos constructores, ni los métodos accesorios y modificadores, que eso ya lo vamos a ver después, ¿ok? Si bien son métodos, como te digo, son métodos, el método constructor es un método especial, pero no deja de ser un método. No se los pone acá porque se sobreentiende que toda clase los tiene. Por eso no se los pone acá, ¿ok? Porque sería redundante, llenarías todo este espacio de métodos que en teoría todas las clases deberían tener. Y por eso no se los pone, ¿ok? Vale, ¿alguna otra duda? Sí, estas variables de instancia solo existen mientras el objeto exista. Eso de entender denme un segundito que voy a prender mi luz. Ok. Recuerden, hay algo que se le llama el ambiente de una variable o el alcance de una variable, que significa en qué sectores o hasta qué parte del código una variable sigue existiendo. Ya les dije la primera, que es memorizarte por reglas, ¿no? Que decir, las variables de instancia siguen vivas mientras el objeto sigue vivo. Las variables de los métodos van a seguir existiendo mientras estés dentro del método. Al final, cuando llegues a la parte final del método, van a dejar de existir, ¿ok? Te puedes ir memorizando esas reglas. Ahora, otra forma también de recordarlo es, las variables dejan de existir cuando las llaves se cierran, ¿ok? Esa es otra forma de verlo. Si te das cuenta, cada parte del código, que es diferente a la anterior, va dentro de unas llaves. Aquí tienes unas llaves, aquí tienes unas llaves, aquí tienes unas llaves, aquí tienes otras llaves, etc. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que las variables que se crean dentro de llaves, cuando llegas al final de la llave, la variable muere. Por eso es que si te das cuenta en los métodos, como te dije, tú creas estas variables, las estás creando dentro de esta llave. Cuando llegas a esta llave, que es la llave de cierre, estas variables van a dejar de existir. ¿Qué es lo que pasa con el objeto? Tú me dirás, ok, aquí está la llave de inicio, aquí están las variables y aquí está la llave del final. Pero, ¿qué es lo que pasa en los objetos? Recuerda que el objeto va a seguir vivo y va a seguir utilizando sus métodos, ¿verdad? Eso lo vamos a quedar acá. Aquí ya tengo uno. Entonces el objeto sigue vivo, sigue teniendo sus valores y sigue pudiendo ejecutar sus códigos. Porque eso tienen que tenerlo en cuenta. El código dentro de una clase funciona de una forma bastante interesante. No es de arriba abajo, que no se va a ejecutar esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. No. El código en una clase funciona llamando a la parte que quieres que se ejecute. ¿Ok? Tú tienes tu objeto y le puedes decir, haz tu método ejemplo. Y lo está volviendo a ejecutar las veces que tú le pidas que lo haga. ¿Ok? Porque el método está acá. Entonces, como se dan cuenta, los objetos no van de arriba abajo, por lo cual las variables no van a desaparecer en este punto. Los objetos, las variables de los objetos por eso desaparecen cuando cuando el objeto ya no lo vas a utilizar más y lo eliminas, ¿ok? Ahora, ¿por qué le digo esto de las llaves? Porque les va a ayudar a entender cuándo puedes utilizar estas variables aquí adentro y por qué estas variables no las puedes utilizar acá. Y para esto me voy a dibujar voy a volver a la pizarrita. Aquí puedes tener atención con los 5 sentidos porque esto es un poco complicado, pero es bastante importante que lo entiendan. Abrimos una llave, ¿verdad? Uy, mi llave tan mal. Ya, digamos que vamos a abrir corchetes, ¿ok? Digamos que es una llave, pero no me sale bien, así que vamos a decir que es una llave. Entonces tú abres una llave y te creas aquí una variable. Le vas a decir A, para no hacer toda la estructura, ¿verdad? String A igual a tanto. Digamos que tú te creas una variable A. Y aquí tú te creas abres otras llaves. Y aquí tú te creas una variable B. Y aquí vas a cerrarlo. Aquí te vas a abrir otra parte.
vas a hacerlo C, vas a cerrarlo y aquí lo vas a cerrar el código, ¿ok? Esto no necesariamente esta es la llave de la clase, ¿ok? Simplemente imagínense que esto es una llave cualquiera, porque tú dentro del método, ya vamos a verlo después, por ejemplo, puedes tener aquí las llaves, pero dentro de estas llaves puedes abrir otras llaves, por ejemplo, como esta. Estás abriendo otras llaves, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no lo imaginen como si estas fueran las llaves de la clase y esta de los métodos, no. ¿Ok? Imagínense que son simplemente llaves. Las variables que has creado en esta llave, por ejemplo la A, la puedes utilizar aquí adentro y aquí adentro. Porque su alcance es hasta acá, ¿verdad? Porque aquí termina el alcance de esta variable, donde se cierra su llave de inicio. ¿Qué significa eso? Que A la puedes utilizar en esta sección del código y en esta sección del código. Ahora, ¿qué es lo que pasa con B? B se está creando en esta llave y se cierra acá. ¿Qué significa eso? Que su único alcance es dentro de estas dos llaves. No se puede utilizar acá, ni mucho menos acá. ¿Ok? Es lo que se le llama el alcance de las variables. Si tú, por ejemplo, aquí abrieras otra llave y pusieras, no sé, aquí D y la cerraras, entonces A la puedes utilizar acá, B la podrías utilizar acá, pero C no, ¿verdad? Porque C comienza y termina acá. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Una vez que comprendes bien cómo funciona esto de las llaves, se te hace mucho más fácil programar y entender en qué momento puedes utilizar una variable y en qué momento no. Entonces vamos a volver antes. Si por ejemplo tú aquí abrieras una llave y le pones la variable A, aquí la cierras, ¿no? Aquí te abres otro bloque y aquí le pones la B. Aquí cierras el bloque, aquí lo pones otra C. Aquí lo cierras el bloque y aquí te pones otra más y le pones la D. Aquí lo cierras, ¿ok? Entonces, la regla se diría que todas las llaves que estén hacia adentro puedes utilizar las variables que están hacia afuera. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que en D, por ejemplo, puedes utilizar C, puedes utilizar B y puedes utilizar A. En C puedes utilizar B y puedes utilizar A. En B solo puedes utilizar A. ¿Ok? Poco rebuscado, pero ya cuando veamos código van a ver que poco a poco esto se va comprendiendo. Por ejemplo, si volvemos acá, tú tienes aquí tus variables, ¿verdad? Las has creado dentro de esta llave. Recordemos que la llave mayor, por así decirlo, es esta. Según la regla que les dije, estas variables se deberían poder utilizar aquí adentro, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, algo va a ser igual a nombre. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Las variables que están en las llaves de más arriba se pueden utilizar en las de más adentro. Si por ejemplo tú hicieras un if, esto tal vez no lo entiendan ahora, pero ya lo vamos a ver después. Lo que quiero que vean es que aquí hay unas llaves, ¿verdad? Hemos usado unas nuevas llaves. ¿Qué significa eso? Que puedes utilizar esta variable, algo va a ser igual a, no sé, hola. Y también puedes utilizar esta variable porque está más arriba aún. Nombre va a ser igual a, no sé, algo. Listo. O para que no se confunda le vamos a poner adiós. Ahora, ¿qué es lo que les dije anteriormente? Si tú por ejemplo aquí creas un string, ejemplo, string valor, esta variable que tú has creado aquí adentro de estas llaves no la puedes utilizar afuera. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes hacer, por ejemplo, algo va a ser igual a valor, porque esta variable no existe para este método porque tú lo has creado dentro de este bloque de llaves. ¿Ok? Eso es lo que se le llama el alcance de una variable. En palabras simples, el alcance de una variable está dentro de las dos llaves. ¿Ok? Todo lo que esté dentro de esas dos llaves puedes utilizar esta variable. Si tú creas una variable dentro de estas dos llaves, solo la puedes utilizar dentro de estas dos llaves. ¿Ok? Si tú has creado una variable dentro de esta llave y esta llave, significa que puedes utilizarla en cualquier parte de todo lo que es tu código. ¿Ok? Lo que se le llama el alcance de una variable. Poco a poco practicando vamos a ir entendiendo un poco más esto, aunque no es difícil. Al principio suena rebuscado, pero ya después van a ir viendo que practicando y practicando se vuelve intuitivo.
Sí, una pregunta. En el tema de las variables, entonces puedo usar las variables que estén dentro o sea, las llaves para hacer sumatoria, de ejemplo, puedo usar lo de un usuario para otro usuario para hacer sumatoria. Uy, sí se puede, pero no aquí directa, es un poco difícil. ¿Te refieres a, por ejemplo, si tuviera dos objetos, no sé, o sea, voy a quedar aquí aprovechando que tenemos el por defecto, sumar sus 6, por ejemplo? Exacto. Sí se puede, pero es algo ya un poco más avanzado, ¿ok? Ok, gracias. Recuerda que lo que está pasando acá... lo cerró mi pizarra, ¿no? Déjenme un segundo que la busque. Creo que aquí estaba. Sí, aquí está. Ya. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo acá es... Voy a traer esto. Acá. Entonces, esta es tu clase, ¿no? Aquí todo feo, pero esta es la clase. Entonces, tú tienes aquí tus datos, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestro redondito, aquí tienes tus datos. Entonces, tú le das estos datos acá y se va a crear un objeto. Un objeto que va a tener estos datos, pero ya con valores, ¿verdad? Los que tú tienes aquí pensado. Entonces, aquí va a tener su propio CI, va a tener su propio nombre, va a tener su propio correo y su contraseña, ¿ok? Tú te imaginas nuevos datos, se los pasas de nuevo a esta clase y te lo va a quedar otro objeto que va a tener su propio CI, su propio nombre, su propio correo, su propia contraseña, ¿ok? Tú le das otros datos y se va a crear otro nuevo objeto, ¿ok? Ya, la idea ya se entendió. Cada vez que le des datos nuevos se va a crear un objeto que es independiente a los demás. Algo que tienen que entender muy bien es que estas variables no las estás tocando para nada, ¿ok? Tú no le estás dando aquí el valor. Por ejemplo, cuando hace rato no, yo dije CI, le di un valor. Cuando yo dije nombre va a ser igual, no sé, Fer, etcétera. Tú no le estás dando estos valores acá, por si acaso. Y sé que suena un poco confuso, pero les voy a explicar a qué me refiero. Recuerden, mentalícense eso muy bien. Este es su molde, ¿ok? Este es el molde y le está diciendo a Java cómo van a ser tus objetos. Tú en esta clase no estás creando un objeto que va a tener CI, nombre, etcétera. No, tú le estás diciendo a Java, tú crea un molde, una clase, y cada objeto quiero que tenga su propio CI, su propio nombre, su propio correo, su propia contraseña. Cada objeto va a tener su propio constructor y cada objeto va a tener sus propios ejemplos. ¿Ok? Esto es un molde, esto no lo modificas nunca. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú creas un objeto, como es acá, cuando tú le das los datos, cada objeto va a crear su propio CI, su propio nombre, su propio correo, su propia contraseña. Es por eso que tú puedes crear varios objetos y si te das cuenta aquí no pasa nada. Estos valores no se modifican porque en realidad nunca los estás tocando, nunca los estás usando. Tú lo que le estás diciendo a Java es, cada objeto que crees, quiero que tenga estos valores. Y entonces Java, obviamente, como tú le estás diciendo que haga eso, cuando crea un objeto, va a crear aquí su propia variable CI, su propia variable de nombre, su propia variable coordenada y su propia variable contraseña. Porque este es el molde, le está diciendo qué cosas tiene que tener cada objeto. Ok, si lo que hiciéramos fuera modificar estos valores, ¿verdad? Si lo que estuviéramos haciendo es darle valores acá. Cada vez que yo creo un objeto, vamos a compilar. Por ejemplo, ahora sí le vamos a dar valores. Creo que era este, está. Sí, le vamos a dar un valor al azar. Ya tengo aquí unos guardados. Ok, entonces si cada vez que tú creas un objeto, si te das cuenta, cada objeto tiene sus propios valores. Aquí está el otro que se me perdió. Aquí está. Este objeto, el de acá, el de la izquierda, que es usuario 1, tiene su propia variable CI, su propia variable nombre, su propia variable correo y contraseña. Y el usuario de la derecha, el que es usuario 2, tiene igual su propio CI, nombre, correo, contraseña. Este CI
no tiene nada que ver con este, no le afecte nada, no lo modifica. Se parecen aquí iguales porque bueno, yo le di el valor iguales al inicio, pero por ahí va a quedar otro. Le vamos a dar nuevos valores para que sea diferente. Le vamos a poner aquí Pedro, correo va a ser pepe@gmail.com y contraseña va a ser, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a abrir el nuevo objeto y vamos a comparar con los demás. Cada objeto creado va a tener sus propias variables. Cada uno tiene su propio CI, su propio nombre, su propio correo y su propia contraseña. Eso significa que este CI no tiene nada que ver con este, ni nada que ver con este. Son independientes, cada objeto va por su propia cuenta. ¿Qué significa eso? Que si modificas aquí el valor de nombre, voy a ver si puedo modificarlo desde acá. No puedo, ok. Pero si tú modificaras aquí, digamos que le pones Juan, este valor no cambiaría en nada ni este en nada, porque cada uno tiene sus propias variables, sus propios atributos, ok. Ahora, como tú dices, sí se puede, obviamente se puede acceder a los atributos de este objeto, o sea, ya eso en código tú puedes acceder a estos valores, puedes modificarlos, puedes sumar este con este, por ejemplo. Pero es un poquito más avanzado y lo vamos a ver después. ¿Se entiende hasta ahora o hay algunas partes que no se estén entendiendo? Ok. ¿Alguna duda? Sí, perdón. Tengo otra duda. Cuando creamos el usuario, dentro, o sea, cuando creamos las variables, ejemplo, podemos poner variable usuario 1, usuario 2, usuario 3, digamos. Dentro de sus usuarios, ejemplo, vamos a pedir nombre, apellido y edad, digamos. Podemos, ejemplo, no sé, en usuario 1 poner un apellido, usuario 2, otro apellido, y el usuario 3 podemos sumar, ejemplo, podemos usar las variables del anterior, del usuario 1 y 2. Ya, ok, te entiendo. Sí se puede, pero no desde acá, ok. Eso no puedes hacerlo desde acá. No puedes hacerlo. ¿Cómo se podría hacer? De esta forma, ya te voy a mostrar. Te creas un nuevo constructor. Esto ya es algo un poco más avanzado, ok, pero es una solución a lo que tú me has planteado, pero es algo avanzado. Tú aquí le estás diciendo que le vas a recibir un usuario 1 y usuario 2, ok. ¿Cómo vas a crear este objeto? Tú le estás diciendo a Java, para crear este objeto yo necesito un usuario 1 y un usuario 2. ¿Qué le vas a decir acá? CI va a ser igual a usuario 1.ci más usuario 2.ci. Nombre va a ser igual a usuario 1.nombre más usuario 2.nombre. Ya nada más, ya se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo es sumar los valores y lo demás lo vamos a dejar en correo, va a ser vacío y contraseña va a ser igual a vacío. Entonces tú le estás diciendo a Java, voy a recibir dos usuarios como parámetro y quiero que sume sus valores, ok. Entonces esto lo vamos a compilar, vamos a crear un objeto, le vamos a dar valores al azar, por ejemplo un nombre que sea Pedro, correo que sea Gmail y contraseña, y ya está. Hemos creado un objeto de contraseña, vamos a utilizar otro, vamos a crear igual con sus propios valores, nombre que va a ser Fernando, contraseña va a ser algo @gmail, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya hemos creado dos objetos. El tercero le dijimos a Java que queremos que sea una suma de los dos anteriores. Entonces aquí le digo, usa este y usa este. Le damos OK y si lo abrimos, vemos que el CI es una suma de los dos anteriores, 32.000 más 32.000, y el nombre se ha combinado, Pedro más Fernando, ok. Entonces lo que hemos hecho es combinar los dos anteriores.
Ahora, si te refieres a una forma que lo haga automático y cada que crees dos se crea un tercero, ya no se podría hacer desde esta parte del código. Tendrás que hacerlo una otra clase que esté tal vez como oyente, que esté prestando atención a los objetos que se están creando. Tal vez tendrás que aumentar contadores. Ya hay un poco más de un poco de creatividad. No hay una solución como única, digamos. Pero esta sería la forma en la cual lo haríamos. Ahora, si no han entendido esto de qué es usuario, .ci, todo esto, lo vamos a ver a detalle después, no se preocupen. Pero es simplemente como una respuesta a la pregunta que me hizo, creo que era Juan. ¿Ok? ¿Se puede unir las clases? ¿A qué te refieres exactamente con unir? Porque tal vez yo estoy pensando unir como de una forma diferente a lo que tú estás pensando. Yo con unir entiendo a poner, por ejemplo, una clase dentro de otra clase. A ver, Joel, hasta que Joel no sé, me aclare bien qué me estaba preguntando. Le voy a responder a Kevin si puedo poner boolean usuario. No, si te das cuenta el constructor no tiene tipo. Y ahí es por eso que es considerado un método especial, porque no se le pone qué tipo va a tener acá, no se le pone ni void, porque te va a dar, a ver, aquí hay algo un poco extraño, pero también puedes ponerle boolean, ok, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú le pones aquí el tipo, esto ya no es un constructor, ok, es algo un poco extraño, pero al constructor no se le pone el tipo. Por eso es que es considerado un tipo especial de método, ¿ok? ¿Qué significa la C que aumentó en C y nombre? Ya. Esto es lo último que vamos a ver hoy día porque ya es un poquito más como para terminar. ¿Por qué no hago, por ejemplo, CI, nombre, correo C y contra C? CI, nombre C, correo C y contra C, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy dando estos valores y ya sabes que es un constructor, ¿no? Lo único que he cambiado es el nombre. En vez de ponerle CIC, le he puesto CI. No es tanto para diferenciar, es más para evitar un problema a la hora de compilación. Les explico por qué. Java lo que hace es cuando tú creas una variable, por ejemplo, voy a crear aquí string, nombre. No está bien, vamos a string. Lo vamos a inventar solo para este momento, para el ejemplo. Le vamos a poner aquí string algo. Entonces, si tú aquí adentro haces un string algo, no te da ningún error. Entonces, si tú aquí, por ejemplo, hicieras algo va a ser igual a hola, ¿a cuál de las dos variables se está refiriendo? ¿A esta o a esta? La respuesta para Java no complicarse la vida lo que hace es ir hacia arriba y encontrar la primera que se parezca a esta. Entonces va a subir bam, bam, y dice, ok, aquí está algo. Entonces esta es la variable que voy a modificar. A esta variable algo le voy a dar este valor. Entonces si se dan cuenta, tal vez ya se dieron cuenta del problema. Si yo hago CI, va a ser igual a CI. ¿Qué es lo que va a decir Java? Va a decir CI, ok, ¿dónde está la variable CI? Voy a comenzar a subir y la encuentro acá. Va a ser igual a CI. ¿Dónde está CI? Voy a comenzar a subir y lo encuentro acá. Entonces, si se dan cuenta, esta variable se está volviendo a asignar su valor. Es como si hicieras int edad igual a 5 y luego hicieras edad igual a edad. Estás asignando su valor dos veces. Y nosotros lo que queremos hacer es guardarlo acá, ¿verdad? ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Se entiende qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos un problema acá? Sí, ¿verdad? Lo que está pasando es, nuevamente, Java va a buscar la variable más próxima a él, hacia arriba, que tenga este nombre. Y en este caso es esta. Y lo mismo va a hacer acá. Entonces se está asignando, se está guardando su valor en él mismo. Entonces, ¿cómo yo le digo a Java
quiero que este CI sea este y este CI sea este. Tenemos la opción, la primera, la más elegante y por decir la más correcta, es usar this. Cuando tú pones this, le estás diciendo a Java this CI, entonces te estás refiriendo a este CI. Y ahora CI va a comenzar a buscar ese atrás y va a encontrar este. Entonces lo va a guardar. Y es lo que queríamos hacer. Entonces la solución, por decirlo correcta, más elegante, es esta. Poner this. This.ok. Entonces esta es la solución 1. La otra solución es la que estábamos haciendo. En lugar de colocar this, cambiamos un poquito el nombre y decimos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, ok, contra, ¿cuál es esta variable? Y comienza a buscar ese atrás, ¿no? Aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está, llega acá. Hay la variable contra, CI, nombre, correo, hay una que es contra C. Si bien se parecen, para Java no es lo mismo, porque este es diferente, tiene un nombre diferente. Entonces va a salir y va a comenzar a buscar acá. Y va a encontrar esta. Entonces a esta variable le va a asignar esta. ¿Verdad? Que es lo que le estamos pidiendo acá. Entonces esta es la solución 2. Como les digo, la solución más elegante es esta, con el this. Pero esta también es una alternativa hasta que se acostumbren a utilizar la otra. Pueden practicar el this para que le entiendan un poquito más, pero la otra alternativa también es válida. Alguien me preguntó, una clase pide datos y el otro, era la que Joel me preguntó, ¿no? ¿Se pueden unir clases? Eso no se le considera unir, por si acaso. ¿Ok? Lo que tú me dijiste que es que una clase pida datos y el otro tal vez haga uso de ellos, no se le considera unión de clases. El término correcto sería tal vez interacción entre clases. ¿Ok? Significa que clases trabajan juntas. Y si se puede, de hecho esa es la idea de la programación orientada a objetos, tener muchos objetos que representen diferentes partes del programa, que trabajen juntos, que trabajen en equipo. ¿Ok? Esa es más bien la idea. No tener un objeto maestro, digamos, que haga todo, sino tener varios objetos pequeñitos que vayan todos juntos haciendo la labor y trabajando en equipo, ¿no? Unos accediendo a los datos de otros usando los métodos de otros usando, no sé, creando estructuras con otros, etc. Pero esa es la idea de la programación orientada a objetos. Hacer que trabajen juntos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ya lo vamos a ver después, ¿ok? Es algo bastante ya más avanzado. Y primero tendrán que entender bien cómo funciona una clase solita antes de entender cómo pueden trabajar en equipo. Ok, ¿alguna otra duda? Que ya nos queda poquito tiempo. Claro, esta semana, disculpen, no les he respondido mucho. Estaba con unos cuantos programas, entonces no estaba ahí como para poder responderles a cada rato. Así que esta semana voy a intentar ya responderles un poco más. Por eso es que les digo que intenten en este momento preguntar todas las dudas que tienen, porque aquí sí les puedo responder lo más rápido que pueda, dándoles ejemplos, explicándoles lo más posible, ¿no? Hasta que entiendan bien. Ya que por celular, es que el problema, por ejemplo, por celular es que si alguien me dice cómo puedo utilizar el constructor, si se dan cuenta, la explicación del constructor es todo esto. O sea, llevo casi media hora. Entonces es un poquito difícil a veces por celular hacerlo. Clases extra. Voy a ver si podemos hacer una clase extra. No les prometo nada. Tal vez no, porque esta semana estaba un poco ocupado. Pero vamos a ver. Aunque tal vez la verdad ahorita una clase extra tal vez sería un poco pronto, porque ya después cuando estemos previos al parcial, ahí sería mejor utilizar tiempo extra para practicar un poco más. Ok, la tarea, ya les dije, la tarea 1 la voy a modificar para que la puedan volver a enviar. Esta vez voy a verificar bien que no hay errores. Y les voy a enviar la tarea 2. Sí, volveríamos a repetir la tarea 1, ¿no? Sí, se las voy a volver a enviar, no se preocupen.
Alguien me preguntó algo y se me perdió. Aquí está. Vamos, ¿y dónde puedo entender mejor para qué sirve el string double? Sí, nada más busque. Sí, la verdad es que de las cosas que más hay, puedes venir a YouTube, buscar tipos de datos en Java. Y aquí está, tipos de datos primitivos, curso de Java, tipos de datos. Si te gusta más leer, puedes venir a tipos de datos en Java. Y aquí te dicen todos. Ahí te explican para qué sirve cada uno. Vea, pues representa un tipo de datos de 8 bits con signo de tal manera. La diferencia entre este y el video es que el video te lo va a hacer de forma que se entienda. Y aquí te lo van a explicar técnico. O sea, por ejemplo, mira, aquí te dice: un byte representa un tipo de datos de 8 bits con signo, de tal manera que puede almacenar los valores numéricos de menos 128 a 127, ambos inclusive. ¿Ok? Y aquí te lo va a decir con más chubis. Pero al final depende de cuál te guste más. Eso ya también tienes que descubrir qué forma se te da más fácil de aprender. Pero hay un montón de videos, por ejemplo, que hay tipos de datos en Java, tutorial Java SE, 5 tipos de datos, etc. Ok, ahí puedes checarlos. Tenía 10 en esa tarea, sí, qué bacana. De todas formas, la tarea que les voy a dar ahora no es muy diferente. Como les digo, simplemente le voy a cambiar los valores en las respuestas para que, aunque sea, no simplemente se pasen las respuestas, aunque sea piensen un poquito ahí. Si me saco menos nota en el nuevo formulario, ¿cuál vale? Solo va a valer el último, ok, por si acaso. Así que tengan cuidado, respondan bien. Sí, si les fue bien en el primero, como les digo, el segundo se les va a hacer igual fácil. Vale, ¿alguna otra duda? No, por si acaso, los 10 puntos del formulario no son los 10 puntos de la auxiliatura, ¿no? Por si acaso. O sea, los 10 puntos yo lo que voy a hacer es dividirlo entre... A ver si 10 es 2. Entonces, o sea, lo que yo voy a hacer es ahorita, se me olvidó cómo se hacía, la regla de 3. Vamos a hacerla aquí rapidito, para que vean cómo se va a calificar su nota. A ver, sí. 10 es 2, entonces X va a ser igual a Y. Entonces, X va a ser tu nota, ¿no? Va a ser X por 2 dividido entre 10 va a ser igual a la nota que va a valer esa tarea, que es sobre 2 puntos, por eso. O sea, si te has sacado 10 por 2 va a ser 20 dividido entre 10 va a ser 2, entonces son los 2 puntitos que vale esa tarea. Si te has sacado 5, entonces 5 por 2 va a ser 10 dividido entre 10 va a ser 1, que es un punto que vas a tener en esa tarea. Si te has sacado, no sé, 7 por 2 es 14, entre 2 es 1.4, ¿ok? Pero eso estaba en la misma tarea, lo dice por si acaso, no es que me lo estoy inventando. La tarea, que si no me equivoco, aquí les decía que vale 2 puntos, ¿ven? Y en las instrucciones aquí está por 2 puntos. El formulario vale 10 puntos porque no puedes poner decimales en los formularios, o sea, no podía poner 0.4 para cada pregunta, tenía que poner un valor entero, por si acaso, ¿ok? Esta tarita vale 2 puntos para la suma total de las tareas del primer parcial. Ahora, los 2 puntos del código de la clase extra, de la tarea extra que había, eso se va a sumar sobre los puntos que consigan en el parcial. Es decir, si tú en tu parcial consigues 8, te voy a sumar esos 2 puntos si es que lo has enviado y se te va a hacer 10. Si te conseguiste 10, pues ya esos 2 puntos, pues ahí quedaron, ¿no? Vale, ahora sí nos hemos quedado sin tiempo.